Bueno, creo que por ahí todos la conocen, a Victoria Pedrota, es arqueóloga. En su finalización de la carrera de arqueología hizo su tesis sobre la reducción jesuítica de Castelli, y de ahí, bueno, ya vendrías también de antes, investigando y estudiando toda esta información. Y cuando arrancamos este año con el tema de la pandemia y hacer estas charlas así virtuales, hablamos con Victoria de poder hacer esta para aportar un poco más de conocimiento sobre la reducción jesuítica. Tanto Nuestra Señora de los Indios Pampas, que es la que está instalada en Castelli, como las otras 3 que se hicieron al sur del Salado. Bueno, Victoria, toda tuya la charla y a disfrutarla. Bueno, gracias Yolanda, qué suerte que la pudimos concretar finalmente, sí, porque estaba la idea desde el principio de año esta charla. Bueno, a mediados del siglo XVIII fue cuando la corona española decidió encomendar a la Compañía de Jesús la evangelización de las sociedades indígenas que habitaban en la región pampeana, por medio de la reducción en pueblos. Los jesuitas tenían más de 2 siglos de experiencia en el campo misional y venían desarrollando con mucho éxito este sistema de las reducciones con los pueblos indígenas de la entonces llamada provincia del Paraguay, entre otros. Por ejemplo, los pueblos de indios guaraníes fueron verdaderos núcleos urbanos de gran crecimiento económico, cultural y artístico, que representaban los ideales espirituales y materiales que perseguía la Compañía de Jesús. También. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, era un audio que estaba abierto y ya lo cerré. Así que ya... Pensé que era una pregunta. No. Bueno, y fueron estos ideales los que los jesuitas intentaron también extender hacia otros confines del Imperio Español, incluyendo las naciones indígenas que habitaban en la Pampa y en la Patagonia. Me estoy refiriendo a este espacio austral, a estas fronteras australes del imperio, que eran un vasto territorio marginal, en su gran mayoría un territorio desconocido, apenas habían algunas expediciones, algunos puntos de la costa se conocían de las expediciones marítimas, y se sabía muy poco de su geografía, de sus recursos y de sus habitantes. Estas fronteras australes no solo eran marginales con respecto a los centros de poder de la corona española, sino también del mismo proyecto evangelizador de los jesuitas. En este contexto, las 3 reducciones que se fundaron en la Pampa húmeda, y me estoy refiriendo, digamos, aproximadamente a este espacio que está marcado aquí en el mapa, dentro del actual territorio de la provincia de Buenos Aires, tuvieron duración efímera y resultados adversos, y han sido relegadas a un papel menor dentro de la historia de la labor misional y de la obra evangelizadora jesuita. Presten atención aquí a esta palabra yeguadas, que refiere a la gran cantidad de caballos y de yeguas silvestres que entonces eran un recurso disponible libremente en la Pampa húmeda. Bueno, a medida que avanzaba el siglo XVIII, en la campaña de Buenos Aires empezó a hacerse notoria la disminución del ganado vacuno cimarrón, especialmente, que era un ganado del cual se abastecían tanto las poblaciones indígenas pampeano-patagónicas, como otras poblaciones indígenas procedentes de la zona de la cordillera, y también, por supuesto, los pobladores españoles, los criollos. A la par que se iba reduciendo este stock de ganado vacuno, aumentaba la demanda, impulsada, entre otras cosas, por la creciente migración de grupos indígenas de la zona de la cordillera y tras la cordillera, que se conoce como el proceso de araucanización, y también la demanda de los mercados españoles en el actual territorio de Chile. Esto llevó al aumento de los robos no solo a las estancias, sino también, por ejemplo, a caravanas
comerciales, a carretas, a comerciantes que circulaban en la región, y al aumento también de la conflictividad entre españoles, criollos e indígenas. Y también había cierta conflictividad que tenía que ver con rivalidades dentro de las diferentes parcialidades y grupos indígenas. Las respuestas de la corona fueron diferentes. Oscilaron entre la gestión de tratados de paz con los grupos menos hostiles, la realización de expediciones armadas punitivas, la formación de un sistema defensivo más estable que los cuerpos de milicias que había hasta ese momento, y esto se concretó en la década de 1750 con la creación, por ejemplo, del cuerpo de blandengues y una incipiente línea defensiva a partir de la fundación de algunos fuertes y fortines, y también la concreción de emprendimientos misionales llevados a cabo por la Compañía de Jesús, que en realidad ya habían sido autorizados por la corona desde fines del siglo anterior. Estas misiones tenían que lograr, por supuesto, el bien espiritual, que se seguiría a los indios, pero a este principal objetivo evangelizador también se sumaba otro geopolítico, que era poder controlar de forma más efectiva que hasta ese momento la extensa costa patagónica y sus habitantes de las ambiciones de otras potencias coloniales. Es en este contexto que se decide fundar una reducción entre los indios pampas y serranos, como se llamaban en ese momento, a las sociedades indígenas que habitaban la región, y que estos eran los que habitaban más cerca de la jurisdicción de Buenos Aires. Pero no se limitaba a ellos exclusivamente. De esta manera, por ejemplo, el procurador de la provincia del Paraguay afirmaba que la primera reducción, que es la reducción que se funda en Castelli, iba a servir de puerta de entrada a los patagones y a las demás naciones de indios hasta el estrecho de Magallanes. O sea que se trataba de un ambicioso proyecto evangelizador. Y además también estas reducciones iban a servir como una especie de escudo que por un lado diera aviso en caso de invasiones o de movimientos de los grupos más hostiles que estaban tierra adentro, y también entonces funcionar como una especie, digamos, de sector de amortiguación ante posibles invasiones. Bueno, luego de hacer una serie de consultas entre las autoridades administrativas coloniales y eclesiásticas y negociar con algunos caciques que fueron los que se habían acercado al gobernador a pedir su protección y la fundación de estas reducciones, es que finalmente en mayo de 1740 los padres Strobel y Querini fundan el pueblo que llamaron Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Indios Pampas, cerca de la desembocadura del río Salado, en el actual partido de Castelli. A los pocos años, este primer asentamiento debió mudarse, ya les voy a contar un poquito de ese por qué, y donde se mantuvo en esta nueva localización hasta febrero de 1753. Hacia fines de 1746, después de realizar varios viajes de exploración, los padres Tomás Wagner y José Cardiel fundaron otras dos misiones. La misión Nuestra Señora del Pilar del Volcán, en el extremo oriental del sistema serrano de Tandilia, donde en el sector que hoy se conoce como la Laguna de los Padres y la Sierra de los Padres, precisamente por la existencia de esa reducción, que fue destinada principalmente a grupos de indios serranos. Y esta reducción se pudo mantener hasta 1751, cuando debió abandonarse y su población se trasladó a la reducción de la Concepción de los Pampas. Y en 1750, desde esta reducción del Pilar, los mismos misioneros Wagner y Cardiel fundaron la reducción de Nuestra Señora de los Desamparados. Esta reducción fue específicamente destinada a un grupo de indios tehuelches o tuelchus, como encontramos que los llamaban en ese momento en las fuentes documentales. Y esto era porque los tuelchus no querían estar en la misma reducción que los serranos, porque tenían enemistades entre sí. Entonces, por eso es que los padres les fundan una reducción aparte, cuya localización se desconoce. Lo único que sabemos es que estaba cerca de la reducción del Pilar, aproximadamente a 4 leguas. Finalmente, esta reducción también debe abandonarse junto con la reducción del Pilar,
principalmente por las hostilidades y la oposición que hacía uno de los principales caciques de la zona, digamos, del sur de la provincia de Buenos Aires y norte de la Patagonia, que era el cacique Bravo o Cacapol o Cangapol. Bueno, acá quería mostrarles en este mapa el territorio, digamos, al cual me estoy refiriendo. Este precisamente es un mapa hecho por Cardiel en el año 1748, o sea, ya hacía varios años que Cardiel conocía la región, había hecho muchos viajes de exploración. Acá es el lugar donde está fundada la reducción de la Concepción, en su segundo asentamiento, ¿no? Están marcados los pasos del río Salado que conducían a Buenos Aires, estos arbolitos que son los montes de Tala, algunas elevaciones en el terreno, la laguna de Mar Chiquita, esta zona pantanosa, próxima a lo que es la actual bahía, digamos, de San Borombón, el camino que unía la reducción de la Concepción con la reducción del Pilar, la ubicación de esta reducción también, y de ahí caminos, uno por la costa y el otro por el interior, digamos, apuntando hacia el sistema de Ventania, las sierras de la Ventana, que en ese momento se conocían como las sierras del Casuatí, como están escritas aquí. Bueno, ya conducía, digamos, hacia el interior de ese territorio inexplorado en su mayoría, y que precisamente toda esta actividad jesuita tuvo, además, digamos, de la obra evangelizadora, de la obra misional, tuvo como consecuencia la compilación de una gran cantidad de conocimiento geográfico, de las plantas, de los animales, botánicos, zoológicos y de las poblaciones, y la elaboración de cartografía de zonas que hasta ese momento no se conocían, como por ejemplo este mapa de Cardiel. Bueno, ahora me voy a referir exclusivamente a la reducción de la Concepción, que como les contaba antes, fue fundada por Strobel y Querini, y es importante aquí el papel de Strobel, que precisamente era de los misioneros, el que fue elegido, venía de 7 años al frente de la reducción guaraní de Jesús, y lo eligieron para esta reducción porque era el único que manejaba la lengua. Es un elemento muy importante para establecer, digamos, para interaccionar con los grupos indígenas. Y él fue quien tuvo encomendado de encontrar el lugar adecuado para hacer la reducción. Que el principal requisito que tenía que tener era estar lejos de los poblados españoles, porque conocían muy bien los jesuitas la influencia nefasta, digamos, que generaban especialmente la introducción de alcohol por parte de los españoles entre los grupos indígenas, y las peleas y los conflictos que todo eso generaba. Finalmente Strobel, con una comitiva de caciques y una escolta de soldados, elige un paraje que distaba unas 40 leguas de Buenos Aires, cruzan para ello el río Salado y eligen un sector de llanura baja cerca de la desembocadura, donde precisamente la topografía formaba una especie de rinconada natural que era muy adecuada para la cría y el manejo de ganado. Este lugar contaba con fuentes de agua potable, buena disponibilidad de leña y además gran cantidad de recursos faunísticos, de animales para cazar. Y aquí les transcribí algunas citas de ese momento que describen el lugar. El paraje tiene diferentes fuentes de agua dulce, que juntas forman un arroyo bastante grande que desemboca en el río Salado. En los alrededores hay pequeños bosques de arbustos y árboles, la tierra es fértil, y en los vastos campos abundan avestruces, bueno, ñandúes por supuesto, puercos silvestres y otros animales de caza, pero ante todo un sinnúmero de yeguas silvestres, todas estas yeguadas que marcaba el primer mapa de Cardiel, y que además eran el alimento principal de las tribus indígenas pampeano-patagónicas, el principal recurso de caza. Otra cita del mismo Strobel dice: la región es abundante en puercos silvestres, perros bravos, perdices, avestruces y ante todo caballos cimarrones, cuya carne es el alimento de los pampas. Y Sánchez Labrador agrega a todos estos recursos que mencionaba, además, la gran cantidad de pescado que hacía disponible la cercanía del río Salado,
y bueno, y la posibilidad de obtener madera en los bosquecillos, que son los montes de tala, que todavía hoy están en la zona. En cuanto al núcleo de población inicial, sabemos que comienzan la reducción 5 caciques, 4 de ellos eran Pampas Carayet, que eran Lorenzo Manchado, José Acasuso, Lorenzo Maciel y Pedro Millán, y un cacique Pampa Serrano, que era José Yaati. Estos sumaban alrededor de unas 300 personas, las agrupaciones, digamos, y los seguidores de cada uno de estos caciques. Por supuesto, los 2 padres jesuitas, y además un contingente de indígenas guaraníes que habían sido trasladados desde las misiones del Paraguay como auxiliares de los padres fundamentalmente, y también la escolta de soldados que había enviado el gobernador. En este lugar rápidamente dieron inicio a las obras de construcción, se hicieron a los pocos meses, fíjense, esta carta de Strobel es de octubre, apenas 5 meses después de iniciar la reducción, ya habían hecho 2 casas construidas con madera y adobe, estaban construyendo del mismo material la iglesia, mientras usaban un toldo. Este dato también se repite, digamos, en la reducción del pilar, cuando a los poquitos meses de que la instalan, también usan un toldo a modo de capilla, y habían rodeado la reducción por una fosa que tenía 2 varas de ancho y de profundidad. Y había dado el gobernador algunos elementos, algunas armas defensivas, como lanzas y 2 cañones. 2 años después, según este informe, que debían hacer anualmente los padres para recibir un sínodo, digamos que era una contribución que había establecido la corona por real cédula, ellos tenían cada año, digamos, que informar el estado de avance de la reducción, y esto es una fuente documental muy importante para poder ir haciendo, digamos, el seguimiento de todo lo que fue la vida del poblado. Bueno, según este informe, para 1742 ya habían zanjeado y estaqueado todo el pueblo, y habían hecho, además de las 2 casas para los padres, ya había 26 casas más para los indígenas, casas sencillas, estamos hablando siempre de ranchos de adobe y madera, y también ya estaba hecha la capilla. Este plano que mostré acá no es, no disponemos de ningún plano de la reducción de la Concepción y mucho menos de las otras 2 reducciones. Este es un plano de otra reducción, fue una de las más pequeñas en cuanto a cantidad de población que pude encontrar, pero suponemos que era bastante semejante, o que se asemeja bastante a lo que debe haber sido la traza original de la reducción de la Concepción, porque los jesuitas, digamos, mantenían siempre el mismo patrón regular para todas, digamos, las reducciones, ¿sí? Y este patrón básico estaba formado por una plaza central, en uno de los lados de la plaza central, el edificio principal, que era la iglesia, con construcciones hacia sus otros 2 costados, donde estaba, digamos, la casa de los padres, luego bueno, podía agregarse una cantidad de edificaciones, el refectorio, el comedor, y del otro lado el cementerio. Y en los otros 3 lados de la plaza se ubicaban todas las viviendas de los catecúmenos. Pero a los pocos años, no tenemos la fecha exacta, pero estimamos que fue entre 1743 y 1744, debió ser abandonado este primer asentamiento, porque un año de muchas lluvias se inundó por completo el sector. Esto hizo que fuera imposible cultivar y además desató una serie de enfermedades que fueron atribuidas a las malas condiciones de salubridad por el exceso de humedad, especialmente en el verano, y por estas cuestiones debieron trasladar ese primer asentamiento a una loma cercana. Esto está descrito muy claramente en todas las fuentes. Se trataba de una colina o una loma que estaba distante unas 2 leguas del primer asentamiento, y además estaba rodeada de bosques, de estos montes de tala. Ya es seguro, digamos, que el traslado para 1745 se había producido, y en el informe del anual, elevado el año siguiente, el año de 1746, los padres
dicen que ya habían hecho más de 30 ranchos en esta nueva localización, que estaban trabajando en el material para terminar la iglesia comenzada, y que estaban comenzando, bueno, a dar forma, digamos, a la traza del pueblo, ¿no? Con la plaza y las diferentes edificaciones que fueron dispuestas, eh, en el caso de las viviendas de los indígenas en forma de calle, y también que estaban estas 3 casas continuadas de adobe, que correspondían a las casas de los padres y a las habitaciones principales. Un punto muy Victoria, importante para destacar en esta reducción es que las construcciones fueron hechas, la iglesia, la casa de los padres y el cementerio, con ladrillos cocidos, que nos genera, digamos, una expectativa muchísimo mayor de perdurabilidad de estos materiales a la hora de pensar el proyecto, digamos, arqueológico. Victoria, Y aquí tenemos... te puedo interrumpir un segundito antes que sigas. Sí. Me pregunta Cecilia Bonadanave, me salió mal el apellido, si la reducción de la Laguna de los Padres tiene verdaderamente las tumbas de los padres o cruces o son mitos. No, la reducción de la Laguna de los Padres no tiene ningún tipo de fundamento ni histórico ni arqueológico. Es decir, es una reconstrucción hecha al estilo, en realidad, de las reducciones jesuitas de Córdoba, que justamente hoy se cumplen 20 años de que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, las estancias jesuitas de Córdoba. Está hecha siguiendo la reconstrucción que hay ahí, está hecha siguiendo ese patrón, digamos, con fines más bien turísticos. Pero ahí no hubo un proyecto hace muchos años que intentó ubicar las ruinas digamos, de esta reducción, que no las localizó, y durante los años que estuvo en funcionamiento no hay ningún registro ni de cementerios, y menos todavía de que hayan sido enterrados ahí los padres jesuitas, los misioneros. No, porque, perdón, cuando yo fui este año pasado, el guía explicó que esas cruces correspondían a a las tumbas de los padres, y a mí me quedó resonando si era realidad o mito. Por eso la pregunta. Hay cinco cruces al lado de la capilla. Claro, es que esa, para empezar, no era la capilla que tuvo la reducción digamos, en 1746. Es lo que es una reconstrucción de una capilla. Y además hay que pensar que los misioneros, cuando debieron abandonar esa reducción, se trasladaron a la reducción de Castelli, de la Concepción. Se trasladaron ellos y los catecúmenos que en ese momento estaban ahí. Es decir, no fallecieron en el lugar de la reducción. Claro, pero lo venden, viste, como eso, y hay gente que lo toma. A mí me quedó la duda y por eso te pregunté. Gracias. No, por nada. Bueno, avísame si hay, Yolanda, alguna otra pregunta, y si no sigo, y si no... Dale, yo si aparece alguna otra consulta, te corto y seguimos. Y si no, las dejamos para el final también, que vamos a tener tiempo. Bueno, dale, también, genial. Bueno, estaba entonces retomando, estábamos hablando del traslado, ¿no? De que ante este evento tan grande de lluvias y que se inunda todo el terreno, deben trasladarse hacia una loma cercana. Y aquí es muy importante este mapa también hecho por Cardiel, porque es uno de los pocos mapas, de hecho solamente hay 2 mapas donde se muestran los 2 poblados que formaron la reducción. Que aquí, vamos a ver en más detalle, este sector está marcado como Pueblo Viejo, en un lugar que está más al norte y más próximo justamente al río Salado y a su desembocadura, con la referencia a este río Dulce que está marcado acá, que es, si recuerdan las descripciones de cómo era el ambiente, es precisamente ese arroyito que se formaba de las fuentes y manantiales de agua dulce que había en la zona,
y después el pueblo de los Pampas, La Concepción, ¿sí? Que es el segundo asentamiento en esta loma. Y los puntitos que están marcados así son todos montes de tala, que había muy abundantes en la región. Entonces, bueno, este es el mapa de Cardiel, que un poco es la pista más importante a la hora de tratar de localizar el primer asentamiento de la reducción, que ya les voy a contar más adelante. Pero antes quería comentar un poquito la información que tenemos de las fuentes documentales, bueno, sobre cómo era la economía de la reducción. En primer lugar, los padres intentaron por todos los medios transformar la forma, el modo de subsistencia que tenían los grupos indígenas locales. Los grupos indígenas locales eran grupos muy móviles, que se dedicaban principalmente a la caza de este ganado vacuno y estos caballos cimarrones, y que tenían algún tipo también de actividad comercial, manufacturas principalmente hechas en cuero y del propio ganado que intercambiaban con otros grupos. Los padres pretendieron hacerlos, digamos, agricultores, de la misma manera, un poco replicando ese modelo económico que venían desarrollando en las misiones del Paraguay. Y además también querían, digamos, reorientar el modo de vida de los grupos indígenas y hacerlo más sedentario, es decir, que vivan en ranchos, que vivan en casas fijas, y no que tengan la movilidad que era forma de vida tradicional, digamos, hasta ese momento. Y los padres tenían claro que esta sedentarización era fundamental para lograr éxito en la misión evangelizadora. De esta manera los alentaron y los ayudaron, proveyendo semillas, arados, bueyes y demás medios necesarios a los catecúmenos, y siempre se encargaron, digamos, de resaltar mucho los avances que había, por ejemplo, en cuanto al cultivo, en cuanto a la introducción de la agricultura entre estas poblaciones. Así señalaban que habían hecho bastantes sementeras de trigo, maíz, zapallo y legumbres, que habían sembrado duraznales y plantaron árboles frutales. En el año 44 tenían huerta, monte grande de frutas, sementeras de trigo y demás cosas necesarias para el sustento. 2 años después marcaban con mucha importancia que hasta 15 de esos ranchos, de esas casas donde vivían los catecúmenos, ya tenían sus buenas chácaras, como dice en la fuente, que las cuidaban y las limpiaban y que parece que iban a tener buenas cosechas. Además, digamos, de toda la producción comunal de frutales que mencionábamos antes. También hay constancias del envío de semillas para sembrar porotos y cebollas, que fueron efectuados por el procurador desde Buenos Aires, e incluso en el año 48 llegaron a vender parte de la producción de la cosecha de maíz en Buenos Aires. En cuanto a las actividades a la ganadería, ya les mencioné, bueno, esta importancia que tenía la topografía del lugar, esta rinconada que se formaba, esta especie de triángulo que formaba la propia reducción con la bahía de San Borombón y por el norte, digamos, el recorrido del río Salado. Y esto es un aspecto muy señalado y reiterado en las fuentes, ¿no? Como en las cartas anuas de Lozano, que dice que hacia el oriente de la reducción se divisaba la mar, la bahía de San Borombón, hacia el norte el río Salado, y entre el río y la reducción y el mar se extendían campos donde pastaban millares de vacas, siendo una cifra, digamos, importante esta cantidad de ganado. Los misioneros, además de intentar introducir la agricultura, intentaron cambiar la forma de alimentación de los grupos indígenas, que principalmente se concentraba en la carne de potro y de yegua, intentaron reemplazarla por carne vacuna. Al inicio de la reducción, gracias a limosnas dadas por vecinos de Buenos Aires y de las estancias, contaron con un stock inicial de unas 1000 reses y también unas 1000 ovejas. Este stock vacuno a lo largo de los años, no solo vacuno, también ovino, y al cual después se agregó una cantidad de ganado caballar y de mulas, bueno, a lo largo de todos los años de existencia de la reducción fue ampliándose.
y aquí transcribí una fuente muy importante que precisamente es el estado de la hacienda de la reducción desde sus comienzos hasta el año de 1752, y nos permite tener una idea, por un lado, de la cantidad de ganado que allí, digamos, se criaba y circulaba y se comercializaba, como también del tipo de ganado. Como dijeran, bueno, vacas, bueyes, caballos y mulas. Pero también por otras fuentes tenemos información de que se criaron ovejas y también aves de corral. La reducción estaba articulada, o mejor dicho, en torno a la reducción se articulaban dos circuitos comerciales, que acá se los marqué, uno con azul, el circuito jesuita, y otro con rojo, el circuito indígena. Estos circuitos, como ven, eran parcialmente coincidentes. En primer lugar, desde la Concepción, desde la reducción de la Concepción hacia Buenos Aires, hacia donde enviaban ponchos, plumas, cueros, botas, riendas y diversos productos confeccionados en cuero, los grupos indígenas. Y a cambio recibían azúcar, tabaco, yerba, bebidas alcohólicas, armas y adornos. Los misioneros también enviaban desde la reducción a Buenos Aires los mismos productos, pero además enviaban ganado vacuno. Enviaban ponchos, plumeros, cuévoros, cebo y manufacturas en cuero. Y a su vez también los misioneros tenían otro circuito comercial, digamos, entre la reducción de la Concepción y la reducción del Pilar, que funcionó todo el tiempo que estuvo ocupada, digamos, esa reducción. Y además también estaba el circuito indígena, que seguía, digamos, los mismos caminos, digamos, y la misma dinámica, el mismo flujo de bienes y de productos con relación hacia Buenos Aires y con relación hacia la reducción del Pilar, pero además, desde la reducción del Pilar, como centro, digamos, salían todo un flujo comercial y de intercambio de productos hacia la tierra adentro. Al menos por estos caminos que nos indica Cardiel en su mapa, que eran por un lado el camino de la costa y por otro lado el camino que se internaba, digamos, más hacia la zona de la Sierra de la Ventana. Bueno, acá los productos, digamos, que eran los productos principalmente intercambiados, y con relación a las bebidas alcohólicas, pesaba una prohibición específica del gobernador, en realidad para su comercialización estaban prohibidas, tanto para los comerciantes como para los soldados, como para, por supuesto, los indígenas reducidos, pero sin embargo sabemos por otras fuentes que existía todo este comercio, existía el acceso a las bebidas alcohólicas, especialmente el aguardiente, y justamente una de las grandes quejas, digamos, de los padres es que nunca pueden terminar de controlar todos los conflictos y las cosas derivadas, digamos, de las borracheras. Y acá algo interesante que les quería mostrar, fue esta cita de Strobel, que precisamente, bueno, se queja de que pese a la prohibición del gobernador sigue habiendo toda una circulación de aguardiente, y que un poco para intentar reemplazar o hacer desistir de este consumo de aguardiente, estaban introduciendo entre los indios el mate del Paraguay, que ya en este momento era una producción importante en esas reducciones guaraníes, la producción de yerba mate. Bueno, y otro producto muy importante que está marcado aquí eran los ponchos, que esto era de producción indígena y era muy codiciado por los vecinos españoles y criollos. Era motivo de extensos viajes este tema del intercambio y el comercio de ponchos. Y aquí les puse una cita de Cardiel en un viaje que él hace en 1746 a las Sierras del Volcán, en Tandilia, ¿no?, donde encuentra justamente una partida de indios serranos y aucaes que le dicen que habían llegado hasta ahí, hasta ese lugar, a buscar yeguas y caballos, y que ellos todos los años hacían ese viaje, que llegaban hasta Buenos Aires, donde compraban aguardiente para sus borracheras, y también cascabeles y otros abalorios, ¿no?, otros adornos para sus fiestas, en trueque de ponchos. Ellos traían desde estas regiones, digamos, de la tierra adentro, ponchos, y que los serranos no hacían ponchos, sino que estos ponchos
se los compraban a los aucaes, que presumimos que están refiriéndose a grupos indígenas que estaban, digamos, más cerca de la zona de la cordillera, posiblemente pehuenches, picunches, también, por supuesto, mapuches, y que había todo un comercio de estos ponchos a trueque de caballos. Tenemos, por otro lado, información que en la reducción de la Concepción solamente 2 de las mujeres indígenas que estaban ahí reducidas hacían ponchos. O sea que la gran mayoría de los ponchos que encontramos en las fuentes, que hacían todo este circuito de intercambio entre la reducción del Pilar, la Concepción y Buenos Aires, provenían de regiones muy lejanas. Bueno, los últimos datos que les traje para mostrarles tienen que ver con la población y la salud de los integrantes de la reducción. Para empezar, esta cifra de más de 300 personas que yo les dije al principio, en los años siguientes nunca volvió a repetirse, con lo cual hay que tomarla con pinzas y posiblemente se deba más al entusiasmo inicial que tenían los jesuitas cuando comienzan la misión que a una realidad, digamos, que reflejara la cantidad de habitantes en ese momento, porque nunca más, digamos, vuelve a repetirse. Los informes más confiables al respecto son justamente estas numeraciones anuales que debían hacer los padres, dando cuenta del estado de avance de la reducción. Por estos informes sabemos que hubo, que para comienzos de 1742 había 272 indígenas bautizados, y que hubo una gran epidemia de viruela que empezó en septiembre de ese mismo año, que dejó solamente 57 indígenas viviendo en la reducción ese año. Por un lado, por la cantidad de personas que mató, que fueron muertas directamente por la epidemia, pero por otro lado también, y como lo marcan acá muy bien en el informe Querini y Strobel, porque cuando se desata la epidemia de viruelas, una reacción muy común de los grupos indígenas, digamos, ante este flagelo, digamos, desconocido, era escaparse, era huir. Entonces muchos de los pobladores lo que hicieron fue irse, alejarse de la reducción, y volvían en ocasiones, digamos, o recién volvieron después cuando terminó la epidemia. Entonces, por estos dos motivos es que hacia fines de ese año 1742 quedaban solamente 57 indígenas viviendo en la reducción. Y aquí tenemos los informes más sistemáticos para los años siguientes, hasta el último es de 1751, donde los padres prolijamente, digamos, consignaban la cantidad de familias, aquí se refieren a matrimonios principalmente, jóvenes, los párvulos, digamos, que eran bebés o recién nacidos, y lo que está marcado con naranja, ¿no?, es el total de indígenas que había reducidos para los diferentes años. Vemos acá que el promedio siempre es mucho menor de esta cifra inicial, ¿no?, de más de 300, y en estos 2 años, por ejemplo, en el 45 y en el 46, aumenta la cantidad de población temporariamente, en el año, en un caso, porque como dicen los mismos padres, habían indígenas que estaban fugitivos de la reducción, habían sido y estaban entre las estancias de la zona, bueno, los habían expulsado de las estancias, los habían echado y habían vuelto a la reducción. Y también en el caso del año 46, porque temporariamente se habían agregado algunos caciques junto con todos sus grupos, ¿no? En este caso tenían más de 60 personas que se les habían agregado ese año, que bueno, después al año siguiente se fueron. Además, para completar el cuadro completo de la población de la reducción, tenemos que tener en cuenta, como ya les había dicho al comienzo, ¿no?, los indios guaraníes, que aquí figuran como tapes, y también algunos españoles, artesanos, o que, digamos, trabajaban y colaboraban con chavados, con los padres jesuitas, o sea, a cambio de una paga, realizaban algunas tareas ganaderas o también en la construcción, principalmente. Y también esa escolta de soldados, cuyo número fue variando a lo largo de los años, enviada por el gobernador. Pero bueno, además, digamos, de esto que podemos considerar la población estable, hay que tener en cuenta, como ya dije antes, que
precisamente por toda esa dinámica comercial y de intercambio que había mucho movimiento entre diferentes grupos o comitivas de unos pocos indígenas que iban y venían entre una reducción y otra, y entre la reducción de la Concepción y Buenos Aires. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o algún comentario? Tomo agua mientras. No, solo comentarios de la pregunta anterior y bueno, que van a esperar al final para preguntarte. Ah, bueno. Bueno, esta es la última parte de la charla que tiene que ver con, o sea, quería contarles un poco, bueno, las investigaciones arqueológicas que estamos llevando a cabo en estas reducciones, particularmente en la reducción de Nuestra Señora de la Concepción. Bien. Los dos pueblos que conformaron la reducción de la Concepción están localizados en las tierras que 2 décadas después reclamó para sí Clemente López Osornio, que hizo una presentación en 1775 alegando que era poseedor de esos campos desde 1761, o sea, 8 años después del abandono del segundo asentamiento de la reducción, que fue en el 53. Luego de una larga tramitación judicial, las tierras le fueron concedidas al yerno de Clemente López Osornio, que para ese momento ya había fallecido, don León Ortiz de Rosas, en 1811, pasando a formar la estancia Rincón de López. Esta estancia subsiste actualmente en el partido Castelli, por supuesto que no mantiene su extensión original, que era enorme, inmensa. Aquí pueden ver la primera mensura de esta estancia hecha por el agrimensor Marcos Chiclana, donde está marcado, digamos, esta sería la bahía de San Borombón, el río Salado, que la limitaba por el norte, y hasta aquí era el lindero, digamos, con las estancias vecinas del Rincón de López. A la altura, para los que conocen, del Paso de las Piedras que atraviesa el Salado. Toda esa enorme extensión de terreno era la original estancia Rincón de López. Y dentro de esa estancia, aquí está marcada la loma de la reducción, también con un abundante monte de tala, así como también estos montecitos sobre la costa de la bahía de San Borombón y estos otros montes de tala de aquí. Está perfectamente delimitado el lugar donde, que sabemos, digamos, donde estuvo el segundo asentamiento de la reducción. Bueno, esta extensión original ha tenido ventas, fraccionamientos y subdivisiones posteriores. En el marco de un proyecto de investigación arqueológica que contaba Yolanda, y hacíamos números que viene de hace bastantes años, pudimos localizar en el terreno el sitio en el cual se encuentran las ruinas del segundo asentamiento de la reducción, a la par que iniciamos la búsqueda del lugar donde se fue fundado el primer pueblo en mayo de 1740. Para esto, además de analizar fuentes documentales y cartográficas, como algunas de las que le mostré en esta charla, empezamos a hacer trabajos de prospección y detección por sensores remotos en aquellos lugares considerados como las localizaciones más probables. Hasta el momento hemos realizado trabajos de campo en 3 sectores de la actual estancia Rincón de López, con el apoyo importantísimo del museo y del municipio de Castelli. Son estos 3 sectores que están marcados aquí. El sector R, que precisamente ocupa un gran meandro, digamos, sobre la margen sur del río Salado. El sector E, que es mucho más pequeño, es una barranca bastante alta sobre el Salado también. Y este sector S, que está más próximo a las edificaciones actuales, digamos, al casco actual de la estancia. En el sector R, que este meandro, digamos que también conocido por los pobladores locales como el cementerio de los indios. Allí excavamos algunos sondeos exploratorios a distancias regulares, como para tener relevado, digamos, o tener, digamos, una muestra, mejor dicho, de todo el meandro,
y no localizamos ningún tipo de materiales culturales. En la barranca, por el arroyo, en el sector E, fue un lugar que nos llamó la atención en un comienzo porque afloraban sobre la barranca una gran cantidad de huesos muy grandes y con una continuidad de más de 10 metros de largo. Entonces planteamos una cuadrícula desde la superficie y en esa excavación esa excavación dejó al descubierto, mejor dicho, una capa continua de huesos de vacunos que se encontraban, como ven, en perfecto estado de conservación, perfectamente articulados también, pero que no presentaban ningún tipo de material cultural, digamos, que pudiéramos asociar con el momento de funcionamiento de la reducción. Y en el sector este, que es un sector mucho más extenso que los anteriores, desarrollamos prospecciones a través de una técnica de medición con un magnetómetro, es decir, de medición del magnetismo del terreno. Esto se hizo en una extensión, en una superficie del terreno de unos 700 metros de largo, por un ancho variable entre 200 y 400 metros. Todo ese sector del terreno fue dividido, se hicieron transectas, es decir, para recorrerlo espaciadas, digamos, de forma regular, cada una de esas transectas, y se fueron haciendo mediciones del magnetismo en cada uno de esos lugares que fueron comparados con un magnetómetro que fue colocado en un sector fijo fuera de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, en base a las diferencias que había entre la lectura magnética, digamos, del lugar donde nosotros hicimos el recorrido, y el magnetismo normal, digamos, el magnetismo que teníamos como parámetro normal, es que los geofísicos con los que trabajamos, que fueron Julio Yanivel y Rosy Cavazzi de la Universidad Nacional de La Plata, elaboraron, ¿no?, estos mapas, digamos, donde el objetivo de estos mapas es tratar de detectar sectores con anomalías magnéticas, donde haya algo raro, digamos, donde haya una lectura distinta, que presuntamente es por algo que esté enterrado ahí, que sea lo que está generando esa anomalía. Entonces, sobre estos resultados se excavaron se hicieron 3 excavaciones, 3 cuadrículas, donde digamos, tampoco los restos materiales que encontramos, tampoco pudimos relacionarlos directamente con materiales, digamos, de mediados del siglo XVIII, que es el momento de funcionamiento de la reducción. Esto, además, digamos, acá teníamos el problema, si recuerdan esa primera imagen, que se trata de un sector que está muy próximo al casco actual de la instancia, entonces ahí la instalación eléctrica, entre otras cosas, introduce, digamos, bastante ruido y distorsiones en la lectura magnética. Por ese motivo estamos trabajando ahora sobre otro plan, digamos, de prospecciones en un sector, digamos, más al sur, en el sector de la margen, digamos, derecha de este pequeño arroyo, y comprendiendo, digamos, expandiendo la zona sobre la cual desarrollamos esas primeras prospecciones magnéticas, y para esta tarea vamos a trabajar con otro equipamiento más moderno, y además que combina la lectura eléctrica con la lectura magnética. Esto lamentablemente era un trabajo que estaba previsto, fue de las cosas que este 2020, de las tantas cosas que en este 2020 no pudimos hacer, pero bueno, esperemos poder hacerlo el año que viene. En esta etapa, digamos, de trabajo, estamos contando con la ayuda de los geofísicos Santiago Perdomo y Gastón Mendoza, también de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Esto con relación al primer asentamiento de la reducción, ese que duró 3 años y debió mudarse por las inundaciones. Con relación al segundo asentamiento de la reducción, aquí podemos ver la loma de forma ovalada. Esta loma tiene aproximadamente unos 3 kilómetros en su eje más largo, en su eje longitudinal, y puede verse también, digamos, bueno, la gran cantidad de forestación, los montes de tala, se observan bien en esta foto aérea, y aquí es donde existen los restos, las ruinas de
este segundo asentamiento de la reducción de la Concepción. Aquí sabemos por las fuentes, en este caso sobre todo por el trabajo del jesuita Furlong, que hizo un relevamiento que viejos vecinos del lugar hacia la década de 1940 habían visto, todavía se mantenía en pie parte de la pared que rodeaba el cementerio, por suerte una pared, como les dije antes, de ladrillos cocidos. También el estudioso platense Carlos Moncó, que escribió un libro completamente dedicado a la historia de la reducción de la Concepción, y estuvo en la zona en la década de 1950, refiere que existían, que él había visto todavía cimientos y pisos de ladrillo que estaban enterrados y gran cantidad de materiales que estaban en la superficie. Algunos de estos restos, como ladrillos, baldosas, tejas y otros elementos constructivos, afortunadamente todavía están resguardados y se conservan en el Museo y Archivo Regional de Castelli. Pero lamentablemente, la mayor parte de los materiales que han procedentes de este sitio, de esta reducción, han sido objeto de depredación de coleccionistas, que los llamados, digamos, buscadores de tesoros, entre comillas, que han ido en muchos casos con detectores de metales, haciendo pozos de forma indiscriminada en los distintos lugares donde suena el aparato, y destruyendo así la integridad de los depósitos arqueológicos, destruyendo la integridad nuestra de los objetos que tiene un coleccionista en su casa y que saqueó precisamente de este segundo asentamiento de la reducción. Y además, en este segundo asentamiento, lamentablemente, no hemos podido llevar a cabo las investigaciones arqueológicas que están previstas por la negativa de los propietarios de la estancia a darnos acceso a los profesionales y a los investigadores de CONICET. Bien, para terminar, algunas reflexiones finales. La historia de las reducciones jesuitas en la provincia de Buenos Aires ha sido generalmente desconocida. Por hallarse en un espacio marginal del Imperio Español, por su importancia secundaria dentro de los planes evangelizadores de la Orden de Jesús, también por su efímera duración y por sus resultados adversos. Es decir, que es una historia que tiene que ser escrita todavía. De las tres misiones bonaerenses, la reducción de la Concepción fue sin dudas la principal, la que alcanzó mayor desarrollo y fue además la cabecera de una empresa misional que pretendía extenderse nada menos que hasta el Estrecho de Magallanes. Las fuentes documentales nos permiten conocer algunos pocos rasgos de sus edificaciones y su traza urbana, que deben complementarse por medio de la elaboración de un mapa arqueológico de los dos asentamientos que sucesivamente conformaron esta reducción. Esto, además de representar un aporte al conocimiento de la arquitectura colonial jesuita, es un insumo fundamental para poder pensar y elaborar planes de protección y preservación a largo plazo de los sitios. Algunas de las fuentes que les presenté aportan información sobre las actividades productivas, el comercio, la composición de la población, su estado de salud, pero sin embargo estas fuentes deben ser confrontadas con información que obtengamos por medio de las investigaciones arqueológicas. Esto es importante porque digamos, la gran mayoría de las fuentes que hablan de esta reducción son fuentes jesuitas, es decir, que están mostrando siempre la misma mirada sobre toda esta experiencia histórica. Entonces es importante diversificar las miradas y creo que ahí se hace muy necesario un abordaje más amplio y que además esté basado en diferentes tipos de evidencias, ¿no? En este caso las evidencias materiales, que son las evidencias que por excelencia, digamos, son el objeto del trabajo arqueológico, además de las fuentes documentales o de la cartografía. Las ruinas del segundo asentamiento de la reducción, por otro lado, son el único testimonio arqueológico conocido actualmente acerca de la actividad misional y la empresa evangelizadora que llevaron a cabo los jesuitas en la región pampeana durante el siglo XVIII. Pero sin embargo,
son objeto de depredación y se hallan en el descuido más absoluto. Bueno, hasta aquí. Ah, no. Los agradecimientos porque tenía miedo de olvidarme de todos y son un montón, así que bueno, los dejo para que los miren mientras charlamos o vemos las preguntas. Bueno, ahí esa es más para vos, Yoli. Pregunta a Sebastián qué elementos hay en el Museo de Castelli y si están expuestos. Bueno, ahí, Sebastián, sí, están expuestos, tenemos ladrillos, tenemos tejas, algunas puntas de flechas y tenemos un solo ladrillo del piso que es octagonal. Esos son los elementos que tenemos en el museo sobre las reducciones jesuíticas. Ahí estamos. Bueno, en realidad yo te tendría que agradecer a vos, Victoria, por esta charla, no vos agradecerme a mí. No sé si alguno quiere ahora activar su micrófono y hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Sí, yo estoy preguntando si el material de la charla está disponible y disculpen, no estoy presentable, por eso pues estoy preparando para el acto de la escuela. Sí, Mercedes. El material de la charla, yo quería saber si está disponible, porque yo doy cosmogonías americanas, y realmente trabajo el libro de Ulrico Smith, Viaje al Río de la Plata, y me parece que este material complementaría mucho desde ese aspecto. Mira, yo lo estoy grabando, así que esta charla queda grabada, y después de las diapositivas y todo el material que puso Victoria, se lo tenés que pedir a ella. No, por eso pensé, la pregunta se basaba que si por ahí tenés algún libro escrito o algo escrito sobre este trabajo. Sí, tengo artículos publicados que te alcanzo, no hay ningún problema, te los mando o a través de Yoli o le dejo un mail. Lo pongo en el chat. Dale. Si quieren. Dale, yo te pongo mi mail, como quieras. Bueno, no, lo pongo yo porque por ahí le sirve a más de uno. Incluso perfecto, también. Genial. Sí. Yo tengo en una página, en 2 páginas en internet están todos mis artículos y toda mi producción, capítulos de libros, presentaciones a congresos, todo de libre descarga, así que ahí lo pueden bajar. Y parte también de ese material está lo último que me acercaste, Victoria, al museo, también. Así que Mercedes, si querés contar con ello en formato papel, también podés. Genial, sí, lo ideal es formato papel, porque nosotros trabajamos mucho con el análisis del texto. Sí. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Sebastián pregunta los mapas de Cardiel. Sí, en original. Bueno, hay distintos. Hay algunos los originales, hay algunos que están en el Museo de la Biblioteca Nacional de España, hay otro que está acá en la Biblioteca Nacional, otros los he conseguido, por ejemplo ese mapa, el único mapa donde muestra los dos asentamientos de la reducción, es una reproducción que está en un libro de Outes, el mapa original no sé dónde está. Yo mostré por lo menos 4 mapas diferentes, digamos, de Cardiel. Pero bueno, eso después te puedo pasar. Yo tengo ya, digamos, en formato digital todos. Así que eso sí, te los puedo pasar no sé, bueno,
vemos si sirve esa calidad, digamos. Bueno, gracias. Opino lo mismo que Sebastián. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. María del Carmen. Tenés el Yo micrófono. quería felicitar a Vicky porque me encantó la exposición, muy clara. Y no había leído mucho de las reducciones, así que me aclaraste muchos conceptos. Gracias. No, pues gracias a vos, María del Carmen. Ahí le estoy escribiendo también la red esta donde tengo material, que es una página que se llama academia.edu. Ahí está todo. De todos modos, si no, cualquier cosa me mandan un mail y yo les reenvío lo que tengo. Bien. Sí, es así. Mira, el acceso a la estancia El Rincón de López, en algunos casos, hablando con los dueños, se puede ingresar. No está abierto totalmente al público. Hay que pedir un permiso. No es, por ejemplo, como la Raquel, que la Raquel sí está en este momento dentro de las estancias que se está abriendo al público, o la Postrera. Hay que tener algún contacto cercano para poder entrar al Rincón de López. Esa pregunta es la que hace Sebastián sobre la accesibilidad a la estancia del Rincón de López. Bueno, muchas gracias por los elogios. Fer, vamos a tener que hacer un tour para ir al Rincón de López. Hacemos una copia y vamos todos. Te acompañamos, Victoria, a hacerla. Sí, por supuesto, cuando estemos trabajando siempre necesitamos mano de obra, como los jesuitas. Necesitamos mano de obra por un conchavo módico, los incorporamos al trabajo. Bien, vamos a filmar. Acá Sebastián dice que van a filmar gratis. Bueno. Bueno, te queda el trabajo de editar después la charla y subirla, Yoli, para todos los que... ¿Alguna legislación que te pongas? Sí, pregunta Juan Francisco, porque esta cuestión de si legalmente, ¿no?, la actividad de los detectoristas, la verdad que para los arqueólogos, los detectoristas son una pesadilla, digamos. En realidad existe una ley desde el año 2003 que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico. A partir de la promulgación de esa ley, quedó prohibido, digamos, que alguien que no sea profesional ¿no?, haga excavaciones o obtenga ese tipo de materiales. Lo que pasa que el problema es el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley existe, pero por otro lado tampoco impone sanciones, digamos, importantes, entonces queda lamentablemente como algo declarativo y nada más. Claro, Raúl dice guaqueros, sí, nosotros les decimos, en realidad el nombre guaqueros viene del saqueo, digamos, de las huacas, que es el nombre como se les dice en general en el noroeste argentino y en la zona andina, a los sitios arqueológicos se les dice huacas. Entonces el huaquero son generalmente los campesinos, los pobladores locales que bueno, las excavan y tratan de sacar, qué sé yo, algunas urnas o vasijas para vender.
Entonces, bueno, de ahí viene la palabra huaqueros. Que bueno, el problema es que en ese proceso se destruyen los sitios arqueológicos y se destruye lo más importante, que es para nosotros la asociación entre los materiales. Nosotros un objeto aislado solo no nos dice nada, digamos, lo que tratamos de interpretar y de leer, digamos, es ese objeto en su contexto. Y precisamente el contexto es lo que destruyen estas personas, digamos, no profesionales. Sí, porque aparte el contexto donde es encontrado, podés no solo saber qué tipo de elementos utilizaban, podés saber un montón más, y con el objeto fuera del lugar se corta toda esa posibilidad de conocimiento. Por supuesto, además, en el caso particular de los detectores, como apuntan a los restos de metal, parece como si fuera una cueva de peludos, ¿no? Todo lleno de agujeros, porque hacen los pozos solamente donde marca el detector, y entonces también toda la otra cantidad de restos materiales que no son de metal, queda el contexto destruido y quedan esos restos, digamos, desparramados sin ser recuperados. Ni siquiera por el coleccionista o el huaquero, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, si te parece, Yoli. Bueno, yo, si querés, vamos cerrando. Yo agradecida totalmente, Victoria, por esta charla, por la verdad que cada vez que te escucho hablar de la reducción enamora más y dan más ganas de poder entrar y descubrir la belleza arqueológica que está enterrada en ese lugar. Ojalá que se logre, que se concrete. Es realmente una tarea muy dura la que tenés con esa propietaria. Y bueno, obviamente que siempre desde el museo, como lo tuviste tanto con las dos directoras anteriores, obviamente que también lo tenés conmigo, porque sabemos el trabajo que haces, y bueno, y que vos te brindes en esta charla para mí es muy importante, tu apoyo hacia la dirección mía y el museo, así que yo soy la que estoy agradecida por tu aporte en esta charla. No, bueno, gracias Yoli, gracias a todos, a algunos amigos, colegas, compañeros, y bueno, y a los que no conozco también, por participar en la charla. Y sí, realmente es un patrimonio histórico y arqueológico único el que tiene el Partido de Castelli, único para la provincia, único para la verdad, para el país, distinto de lo que fueron, digamos, las otras experiencias jesuitas, como hablaba en Córdoba o en la zona de la provincia del Guairá. Y realmente es una pena que, bueno, que no se conozca, que no se investigue, que no se difunda, que no se proteja, fundamentalmente que no se proteja. Pero bueno, esperemos que esto sea un pasito en esa Vos me dirección. contabas la última vez cuando estuviste por acá que había ladrillos de la reducción en un museo en Gran Buenos Aires. Ladrillos Así que es. pertenecieron a la reducción y que habían sido donados por Moncó, que también fue uno de los que hizo la investigación, pero bueno, dentro de esa investigación se llevó elementos que pertenecían a la historia y a la cultura de nuestro partido. Así es. Bueno, gracias a todos, a todas, los Un que aplauso. conozco y los que no conozco. Gracias, Un Yoli, aplauso, por la invitación. No se oye mucho porque tenemos poco el micrófono abierto. Claro, sí, pero se ven las imágenes. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de año, que el 2021 sea mejor y que nos podamos encontrar en alguna otra actividad, más presencial o bueno, así virtual también. Bueno, gracias. Saludos. Gracias. Felicidades también a todos. Felices fiestas para todos. Gracias, igualmente.
Ah, ya puedes apagar la grabación. Sí, ahora